¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. En los últimos días, el tema económico se está imponiendo como una cuestión de la agenda política, en el debate, incipiente todavía, pero algo que normalmente no se desarrolla en nuestro país, que es la discusión económica, a la luz de los cambios que hubo en el Ministerio de Economía y Finanzas, problemas de deudas con los proveedores que empezaron a honrarse de manera parcial, un pronunciamiento de la Unión Industrial Paraguaya, o mejor dicho, de la FEPRINCO, haciendo cuestionamientos. En poco tiempo más se va a tratar en el Consejo Nacional de Salario Mínimo el ajuste de sueldo, y son todos temas de mucho interés público y, como les decía, generalmente no debatidos con la suficiente amplitud que requieren estas cuestiones a nivel público. Los medios tampoco les llevamos mucho el apunte porque suelen ser cuestiones un tanto áridas, pero que nos afectan en nuestra vida cotidiana. Entonces, nosotros ya lo venimos haciendo desde algunos programas y hoy retomamos este tema con personas del mundo del trabajo, de la FEPRINCO, del Ministerio del Trabajo. Nos acompaña precisamente la ministra Mónica Recalde, titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Benjamín. Un gusto estar aquí contigo, compartiendo con toda la teleaudiencia, y también un saludo a Enrique Duarte, que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros hoy. El presidente de la FEPRINCO y de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín? ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches a toda la teleaudiencia. Un gusto estar siempre en esta casa, Benjamín. Muy amable de tu parte. El tema económico tiene implicancias sociales, no es una cuestión abstracta, no son números estadísticos que se relatan a fin de año a modo de balance. Eso tiene implicancias en la vida social de las naciones y en el bolsillo de la gente, ¿verdad? Directamente. Y uno de los temas que quisiera arrancar de manera muy puntual, que fue objeto de señalamiento por parte de la industria, de la Unión Industrial, de los industriales de nuestro país, de la FEPRINCO en general, es el del salario mínimo, ministra. Y no se sabe cuál va a ser el cálculo o cuál va a ser el criterio que se va a utilizar para calcular el ajuste. El índice de precio del consumidor es el que se establece legalmente, el que está vigente, pero el propio presidente de la República y el exministro Fernández Baldovíno hace más de un año habían señalado que este no era válido, porque representa una herramienta de política monetaria, establece un promedio general de la inflación y no lo que, por ejemplo, se mide en la canasta básica. ¿Cómo se va a operar en este tema? Bueno, sí, cada año tenemos la misma discusión. Hablar de salario mínimo siempre es un tema bastante sensible porque afecta a una proporción interesante de la población y tiene efectos posteriores también dentro de la economía. Hay muchas cuestiones impositivas, tasas, contribuciones indexadas, y también hay un efecto marginal, ¿verdad?, dentro del espectro inflacionario que posteriormente se produce, aunque no lo hemos visto en los últimos años. Nosotros hemos debatido bastante ya desde el año pasado dentro del seno del Poder Ejecutivo con el exministro Carlos Fernández. Igualmente, en la última reunión de equipo económico también hablamos con el presidente del Banco Central, con el ministro de Industria y Comercio, de cuáles serían, ¿verdad?, las opciones que tenemos. Nosotros como ministerio siempre hemos dicho de que existen dos salidas. Una salida más larga, que es una salida de un cambio legislativo de lo que establece la ley, específicamente hoy atado al IPC y a otras variables que también abre el artículo 250, pero que en los últimos 10 años se ha tomado específicamente el índice del IPC acumulado de mayo a junio de cada año. Y bueno, y la otra salida siempre es la negociación, que las partes, así como está constituido el CONASAM, empleadores, trabajadores y gobierno, se sienten a discutir, pero con herramientas reales, válidas. Hablar de estos temas económicos que vos mencionás, que capaz no estamos muy habituados a discutir, sobre el incremento del salario real, sobre la productividad real, sobre la descomposición de los precios de la canasta, ¿verdad?, que es cuando uno mira una encuesta, ve que
la preocupación número uno de la gente es el aumento de los precios de la canasta básica, ¿verdad? Donde uno discute con los trabajadores, incluso también con las familias, ¿verdad? Se dan cuenta de que esa es una preocupación. Y siempre decimos que cuando la gente empieza a hablar de economía, tenemos que darle soluciones económicas y partiendo no solamente del salario, sino de otros aspectos importantes también que hacen a todo esto de la economía, como por ejemplo hablar sobre las nuevas inversiones, hay más puestos de trabajo, hemos incrementado, ¿verdad?, también la cantidad de empresas que se han registrado en nuestro país. Ha habido un incremento en este periodo de gobierno de una disminución de casi un 11% de personas que dejó de ganar menos del salario mínimo, pasando a ganar igual o más, ¿verdad? Entonces son componentes que tenemos que traer a la discusión, analizar un poco los efectos inflacionarios, analizar cómo vamos en productividad por sector, ¿verdad? Que es lo que ya hablábamos anteriormente también con Enrique, cómo está comportándose hoy nuestra productividad en el sector industrial, en el sector comercial, en el sector de servicios, porque nuestra economía está basada en servicios principalmente. Si bien hay un auge de crecimiento del sector industrial, vemos todavía esa tendencia a mantenerse hacia servicios, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos hay que discutirlo con la mayor seriedad. No es simplemente decir queremos que se ajuste 20%, 30% o dar un monto de 7.600.000 como hace poco veíamos, ¿verdad? Las manifestaciones que hacían los sindicatos, porque incluso la opinión pública habla, eso es totalmente irreal, ¿verdad? Nosotros como Estado tenemos que ser sumamente responsables de no perder el equilibrio entre las relaciones laborales, los desincentivos al empleo y también tratar de mantener un ecosistema económico que pueda generar más puestos de trabajo y que más gente pueda ser formal, porque ese es nuestro principal objetivo. Y en concreto, para esta oportunidad, ajuste salarial 2026, ¿se va a resolver dentro de un par de meses? Sí, empieza ahora, en mayo empiezan las discusiones. Sí. Pero ¿cuál va a ser entonces, en base a qué criterio se va a estudiar ese ajuste? Bueno, ¿al IPC? Sí, continúa el IPC porque no llegamos a una reforma legislativa para hacer los cambios. La semana pasada hubieron 2 reuniones, 2 audiencias públicas tratando de analizar los 4 proyectos de leyes que están en el Parlamento. Hay 4 proyectos de leyes, el Ejecutivo todavía no tiene una metodología propia para proponer, pero sí hay que traer sobre la mesa. Este IPC, sabemos que si se ajusta por IPC va a ser 60.000 guaraníes. 60.000. Va a haber un disgusto de la ciudadanía, es irrisorio y tenemos que decir que sí, no es justo 60.000 guaraníes con toda la inflación, pero hay ciertas reglas y ciertas combinaciones que en la negociación podrían darse y esa va a ser una discusión muy madura que creo que va a ser una de las primeras que se podrían dar en el periodo de los últimos hasta 15 años, te diría yo, ¿verdad? Entre el sector empresarial y el sector sindical y el gobierno. Acá está alguien que está con nosotros hoy, tiene mucha relación con este tema. En aquella exposición, Enrique, que vos mismo leías en la FEPRINCO, y después en las declaraciones posteriores señalaban como uno de los tópicos cierta preocupación con respecto a cuál sería el cálculo en base al que se hace o debe hacerse el ajuste salarial, el ajuste del salario mínimo. Entonces, sí, a esta parte, ¿cómo fueron madurando el tema? Yo creo que tuve inclusive una entrevista contigo, ¿verdad? Sí, sí. El tema, ¿qué es lo que preocupa dentro de todo? Y es el hacer la proposición sin el análisis de consecuencias. Acá Mónica acaba de contar, y doy fe a lo que dice, hay 4 proyectos de leyes en el Congreso. Algunos hasta, y voy a asumir la responsabilidad de lo que digo, descabellado, ¿verdad? Sin realmente ningún tipo de análisis de lo que es nuestra realidad económica. Pero, como te vuelvo a decir, acá tenemos que acostumbrarnos a trabajar mirando todas las variables de la ecuación. Vamos a una declaración de principios. Nosotros no creemos en el modelo del salario mínimo. Nosotros creemos en el modelo, ¿verdad?, del libre pacto salarial entre empleador y trabajador, y que sean regulados, que tengan realmente otro esquema de ubicación.
Vamos al contexto país. Paraguay tiene uno de los, o sea, por lo menos en Sudamérica, el menor nivel de productividad laboral. Estamos hablando en el conjunto, porque ahí de repente sí algún sector me dice, Enrique, pero ¿qué decís? No, estamos hablando en general, ¿verdad? Y si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que es la productividad laboral versus Producto Interno Bruto per cápita, también te demuestra que no estamos en el camino correcto. Hay muchas variables en la ecuación respecto a la productividad que tenemos que tratar, pero vos trajiste el tema del salario mínimo y perdón que traté de poner en contexto, ¿verdad? El tema del salario mínimo tiene unas variables realmente que a nosotros nos preocupan, porque es cierto, el trabajador dice, no me alcanza el salario, la canasta básica. Nosotros tenemos hechos análisis, encuestas, focus group, y cierto, no alcanza, pero no estamos mirando el gasto. ¿Qué pasa con el gasto? ¿Qué pasa con el gasto adicional que hoy está haciendo el trabajador en lo que significa inversión en sus propios medios de transporte? ¿Qué pasa lo que ocurre con el trabajador con los gastos de salud? O sea, están teniendo gastos adicionales en materia de salud, gastos adicionales en materia de transporte. Y vos me dirás, hoy, ¿dónde está el punto de equilibrio de esto? Y no sé, tenemos que manejar con mucha seriedad esto. Y te voy a decir algo que la ministra Mónica sabe perfectamente. Nosotros somos partidarios siempre del diálogo tripartito. Nosotros hemos conseguido en el diálogo tripartito mucha coincidencia por encima de las disidencias que tenemos de criterio, ¿verdad? Nosotros apostamos al diálogo. Hoy hay una regla, justamente Mónica acaba de decir, hoy hay una regla que establece el IPC como el que más ajuste, pero es cierto, una serie de productos subieron y la incidencia del tipo de cambio, otra vez, en la que ha bajado, y sí, puede perjudicar a una serie o beneficiar a una serie de sectores, pero a la industria, que nosotros por lo menos apostamos a la industria. Es cierto, hay un alto nivel todavía de prestadores de servicios, pero el desarrollo en las naciones, en los países a los cuales queremos emular, todos crecieron y todos se desarrollaron a través de la industria. Pero y a la industria, así como te vuelvo a decir, el tipo de cambio no le viene bien. Y te voy a decir otra cosa. Hay mucha gente que no le gusta que esto que yo digo, pero nosotros tenemos que luchar, aunque luchamos de buena forma contra nuestra mediterraneidad. Segundo, contra nuestra escala de mercado. Nosotros tenemos que competir contra productos que son manufacturados en Brasil o en Argentina. Y sin embargo logramos hoy que las góndolas, vamos a llamar los supermercados de forma representativa, a pesar de que los supermercados son el 30% nomás de lo que es el consumo, están en un 75% ocupados por productos nacionales. Y yo te quiero decir, Benjamín, el trabajo de la industria, el bottom line, la última línea, es muy crítica, es muy finita y los números son muy finos. Entonces tenemos que pensar en qué significa tema dólar, tema salario, tema nuevas normativas sobre lo que es la producción, porque lo que menos queremos es que disminuya el empleo, y sobre todo el empleo formal, porque es muy fácil para la gente y en este país y a la informalidad, y es difícil traer gente a la formalidad, y eso Mónica va a poder aseverar. El trabajo que hace años venimos trabajando buscando la formalización del trabajo y de las empresas, claro, hay que ser crítico.
O sea, es un tema que tenemos que estudiar en su conjunto. No, yo no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que cada vez, Enrique, que se habla del tema salarial, se invoca la necesidad de una necesaria discusión que nunca se hace. Entonces, o que se hace de manera muy parcial y después otra vez queda al costado del camino. Y al siguiente año se repite y pasa lo mismo. Y al siguiente año igual. Y lo que pasa en la realidad, en el bolsillo de los trabajadores que perciben salario mínimo, y después también voy a decir los que no perciben esto, es que independientemente de que haya que estudiar el gasto, que tenés razón, que hay gastos que son hoy que se pagan, se efectúan y no deberían efectuarse, y eso sería, digamos, una mayor disponibilidad de recursos por parte de los asalariados. El problema es que independientemente de eso, el poder adquisitivo del salario se deteriora más que el valor del salario ajustado. En la relación inflación-salario, pierde el salario por el criterio que se estudia, en base al que se estudia. El índice de precio del consumidor es una herramienta monetaria, de política monetaria. Es el término medio. La canasta básica tiene una inflación superior. El aumento de los precios son superiores. Entonces, al ajustarse el salario al 3-4%, pero la canasta subió al 11%, que representa casi, me corregirás, el 80% del destino que se da al salario mínimo, el trabajador pierde. Entonces, hay discusiones puntuales que hay que definir y hay discusiones más amplias como las que planteas que hay que desarrollar, pero hay que desarrollarlas con una agenda concreta. Y entre medio está esta cuestión del salario mínimo obligatorio. Pero yo te quiero hacer una consulta. Sí. En una opinión sincera tuya. Claro que siempre lo operas sinceramente, ¿verdad? ¿A vos te parece que estos temas, estas cuestiones que hacen al gasto que yo te he manifestado, no afectan la estructura de gasto? O sea, no es una discusión colateral o adicional. Tiene que formar parte. Claro, ahí tiene que formar parte de todo. Pero aún haciéndolos efectivos, estos casos que vos planteas, el ingreso global del paraguayo salarial sufre un deterioro, porque la inflación es mayor. Entonces, inclusive, si van a gastar menos en concepto de salud, ¿cierto? Sería genial, tendrían más disponibilidad. Pero el valor del salario es inferior. Y eso hay que corregir de alguna manera. A ver, yo quiero aclarar que esta no es una crítica esta es una crítica, es un cuestionamiento de todo un proceso que viene de muchos años, ¿verdad? Cuando hablamos, cuando estoy hablando del transporte, estoy hablando, no, es que estoy haciendo una crítica, mira, ¿por qué? Porque tampoco no se va a solucionar de la noche para la mañana. Pero lo que dice Enrique es cierto, porque la disminución del gasto de bolsillo de una familia de clase media, ¿verdad?, es importante y lo han señalado en muchísimas ocasiones organismos internacionales, el tema de educación, de salud, de transporte. Y es por eso que cuando hablamos de salario, nosotros tenemos que pensar no solo en el salario mínimo, tenemos que pensar en una protección integral del ingreso al trabajador. Y es por eso que hay que poner sobre la mesa un paquete de medidas que tiendan justamente a garantizar que el trabajador perciba por lo menos una proporción y se mantenga intacta esa proporción. Es por eso que nosotros, aparte de esto, y ya lo conversamos con Enrique, vamos a presentar como ejecutivo el proyecto de la disminución de los porcentajes de embargabilidad del salario, de protección al salario. ¿Por qué? Porque no es menos cierto de que hay un alto índice de endeudamiento también del trabajador que gana entre 1 a 2 salarios mínimos. Entonces nosotros también tenemos que blindar y poner esas herramientas sobre la mesa, viendo, ¿verdad?, la necesidad de esa protección del salario mínimo vital y móvil. Y no nos olvidemos de la indexación también de los precios con respecto al salario. Son cuestiones que hay que discutir porque hoy yo aumento mi salario para darle al trabajador un aumento o una recuperación de ese poder adquisitivo, porque ese es el modelo que tenemos, pero están atados al precio, al jornal o al salario un montón de elementos más que producen que haya un efecto inmediato de incremento de los demás precios. Entonces también yo creo que en esta oportunidad la CONASAM tiene que discutir ese tipo de cuestiones. O sea, hay que decidir qué hacemos con la indexación y proponer medidas de protección al salario. Hoy el sector público lo tiene una nueva ley
que solamente autoriza ciertos límites de descuentos al trabajador, y tuvimos casos de la mafia de los pagarés, de gente que cobraba 100.000 guaraníes. Eso también pasa en el sector privado y es una carga administrativa también, porque vienen los embargos, el trabajador no viene, no tiene para su pasaje, yo pierdo productividad, porque cuando yo no tengo plata en mi casa, también tengo un bajo rendimiento en mi trabajo, ¿verdad? Entonces, hay un montón de componentes que quizá nuestra sociedad todavía no está acostumbrada a discutir y que tenemos que evaluar y poner sobre la mesa. Pero discúlpenme una cosita. Yo estoy de acuerdo con mejorar los mecanismos de protección al salario de los trabajadores, a los trabajadores, las medidas que estás señalando, incluso las de orden legislativa que se puedan perfeccionar. Todo eso está bien. Pero hay un punto concreto. El salario que hoy percibían los trabajadores el 1 de julio del año 2025, en el año 2026, julio de 2026, va a experimentar un deterioro de 6-7%, 8%. Y el índice de precio del consumidor va a establecer un promedio general inflacionario del 4%. Conclusión, va a perder el 4%. Eso hablamos del salario real. Entonces, en términos de salario real, hay una pérdida del poder adquisitivo. Eso es sostenido. Y eso hay que resolver. Y eso no se resuelve por vía de vas a gastar menos en salud. Desde luego que tengo luego que gastar menos en salud, pero mi salario tiene que valer lo mismo que el año pasado. Pero es por eso, Benjamín, que tenemos que discutir qué queremos que resuelva el ajuste del salario mínimo. Que no pierda su poder adquisitivo para empezar. ¿Recupere el trabajador la pérdida o queremos que adelantarle la pérdida del poder adquisitivo? ¿Qué modelo queremos? Por eso es una discusión económica, social importante, porque hoy este modelo lo que hace es recuperar nada más la pérdida en valor a la inflación, pero no ve todos los demás componentes que tenemos alrededor que hacen al verdadero gasto. Pero necesitamos que el tripartismo discuta seriamente esto, hablar sobre las problemáticas y consensuar y legitimar por sobre todas las decisiones que se van a tomar. Yo soy partidario en países como el nuestro que el salario mínimo sea obligatorio, que Enrique no está de acuerdo, dice que tiene que ser objeto de una negociación parcial de partes, que está bien también, en algunos sectores puede ser porque están organizados, pero la inmensa mayoría de los trabajadores de nuestro país no están organizados. Yo adhiero en parte. Entonces, están desprotegidos. A lo que dice Mónica, pero tenemos que mirar el contexto, no solo el tema del todo lo que viene indexado al salario, porque es cierto lo que dice Mónica, vos aumentás el salario y comienzan las indexaciones que están en la propia ley, ¿verdad? Y al final se convierte en un círculo que vuelve a golpear más fuerte otra vez al salario, por un lado. Por otro lado, y esta es una opinión, yo sé que el dólar, podemos ver a nivel global, digamos, se fortaleció. O sea, las monedas locales se depreció, el dólar. Y eso sobre todo, yo voy a hablar de la industria, no voy a hablar del comercio y los servicios. O sea, no es que tampoco quiera diferenciar, pero voy a hablar de lo que sabemos. ¿Y qué pasó con la capacidad industrial, con el tipo de cambio que cambió, que bajó? Golpeó. ¿Y qué afecta directamente? Uno de sus componentes de costos más importantes en nuestra estructura industrial de hoy, ¿verdad? Nuestra estructura industrial no está basada en tecnología, no está basada en producción mecánica de metales muy siderúrgicas altas. La mano de obra es un componente fundamental del costo. Entonces tenemos que analizar y nosotros no nos queda claro si realmente esta apreciación del guaraní, de la moneda guaraní, realmente es natural o también hay un efecto de política monetaria para tirarle para abajo que afecta. Algo está pasando. Todos los economistas, después vamos a hablar con uno muy conocedor del tema, hablaban hace meses de que no, la tendencia es a que vuelva a subir, va a volver a subir, cada vez va más abajo. Algo está mal explicado en este tema. Quiero cerrar nomás esta parte salarial para no agotarnos en el tema, porque ocurre también, además de la discusión específica del salario mínimo, lo que pasa en cada ajuste salarial es que los que ganan un poco por encima del mínimo, que en general son sueldos casi congelados,
ganan 3.500.000, 4.500.000. Son pocos los que siguen escalando en sus niveles salariales, pocos los beneficiarios de esos ajustes. Se va nivelando cada vez más hacia abajo. Y hay un sector grande de gente que gana menos del mínimo. Y ahí entramos a otra discusión, que es la informalidad. Informalidad y pobreza, dos caras de una misma moneda, que hay que abordar como un tema de fondo. Pero para cerrar te quería consultar, Mónica. Yo sé que vos tenés una opinión distinta. A mí me parece que no tenemos política salarial en términos legislativos me refiero, que regule no solamente el salario mínimo, sino establezca criterios generales para que no siga habiendo ese descenso que se da en la realidad de los salarios que son superiores al mínimo. ¿Cómo tratan eso en pocas palabras si podemos pasar a otro tema? Bueno, nosotros tenemos 67 salarios mínimos para actividades diversificadas que regula el Ministerio. Pero acá hay otro problema político que tiene que ver con las negociaciones también por falta de una organización dentro de las empresas. Cuando hablamos de política salarial, hablamos no solo del salario mínimo y muchas de las empresas grandes tienen políticas por puestos. Eso es la movilidad al interno de una empresa, ¿verdad? Que se promociona. Pero como dice Enrique, en el sector industrial específicamente, casi el 50% está operado por personas, operarios, ¿verdad? Que ganan entre un salario mínimo a un salario mínimo y medio. Entonces, esa política salarial no solamente tiene que venir como propuesta del Estado, sino también como una propuesta de las propias empresas de la promoción y el ascenso en base a productividad, en base a capacitación, en base a nuevos desafíos o nuevas marcas que quieren incorporar, ¿verdad? Entonces, el Estado no se puede meter en todo, pero puede regular lo macro. Entonces, por eso que nosotros no tenemos discusiones como tienen en Argentina las paritarias. Hoy no tenemos una organización sindical muy fuerte. Entonces, hoy no tenemos, por ejemplo, representación de la construcción, de los servicios, de los comercios, ¿verdad? De las industrias sí tenemos algunos sindicatos. Entonces, cuando no hay cierta representación, ¿quién se va a sentar a discutir, por ejemplo, del sector industrial con la Unión Industrial Paraguaya? ¿Verdad? Porque tienen que entender cómo es la dinámica de ese sector. Entonces hablamos también de una cuestión que ya lo hemos discutido con Enrique, tener un contrapeso dentro del sector trabajador para discutir esto es necesario y es hablar también de la democracia dentro del mundo laboral. Es necesario que haya representación de trabajadores y que se pueda discutir esto y que se pueda tener. Es cierto lo que decís, ¿verdad? Una persona que hace 5 o 6 años gana 6 millones ha perdido 3 veces o 4 veces más su poder adquisitivo de aquel del salario mínimo y menos del salario mínimo, porque ahí quiero corregir también. No todos los que ganan menos del salario mínimo son informales, porque tenemos a los jornaleros, ¿verdad? Tenemos 120.000 jornaleros que son formales, pero que trabajan por día. Y esa gente tiene una cobertura, se le paga lo que corresponde y tenemos empleo parcial. Yo tengo más de 30.000 personas. Muy bajos. Son ingresos, ¿verdad? Acorde a la demanda que se requiere de esos trabajos, pero no necesariamente son informales. Tenemos que aumentar la cantidad de gente que se ocupa a tiempo completo. Pero sí es otra discusión lo que pasa al interno de la empresa para que esto puedan ir promocionándose y, como dice Enrique, con productividad, tecnología, mayor educación, formación para el trabajo. Esos son los 4 componentes claves que van a hacer que los salarios puedan ir aumentando paulativamente. Una pregunta puntual. El presidente de la República puede decir, gracias, el Consejo de CONASAM, la CONASAM me propone esto, pero yo creo que el ajuste va a ser este otro. Sí, puede decir, va a ser superior al 3%, al 4%, va a ser el 6%. Sí, ya hemos tenido varias oportunidades donde sobre reajustes se dan aumentos. O sea, la ley no impide eso. Finalmente el presidente es el que decreta, en base a la mayoría de los casos, la recomendación del CONASAM, pero también pueden haber otros elementos de evaluación, ¿verdad?, que se tengan en cuenta si no hay un acuerdo. Así, en principio, pareciera que el informe de CONASAM, que le eleva al Poder Ejecutivo, no creo que haya acuerdo entre empresarios y trabajadores sobre el tema salarial. Eso es histórico, ¿verdad? Sea sobre la base del índice de precio del consumidor. Sí, por ejemplo, y eso es 60.000 guaraníes. Te doy un ejemplo sobre las decisiones del presidente, ¿verdad? Hubo un año en época de pandemia que no se ajustó.
y hubo un acuerdo, ¿verdad? Entre todos los sectores. Creo que no hubo un acuerdo del sector trabajador, pero sí hubo un acuerdo con el voto del sector empleador y el gobierno de no ajustarlo. Y es una decisión. Las condiciones eran terribles. Las condiciones eran distintas. Y hay otra cosa que tenemos que también ser autocríticos. Está la informalidad, como dice, o sea, lo formal, pero que como los que trabajan a tiempo parcial. Pero también está la informalidad dentro de la formalidad. O sea que, correcto. Me explico, dentro de la empresa formal. Una parte está en blanco y otra parte está en gris y otra en negro. Exactamente. Entonces, cuando digo de que tenemos que sincerar todo esto, formalizar es sincerar, decir, poner bien en blanco y negro las cosas y trabajar sobre números reales. Sí. Hoy, a ver, el otro día hablábamos con Mónica, ella tiene en forma más fresca que yo los números según lo que está declarado en el ministerio y que hoy, digamos, coincide con la base de datos del IPC. Hablamos sobre las empresas que están formalizadas. Es un punto excelente. Que vos decías, creo que era el promedio del salario mínimo del sector privado estaba del salario promedio. 3.700.000 y el sector público. Y está aproximadamente 3.900 más o menos. Sí. O sea, ese es un número, listo, genial, que está ahí, pero que es irreal. Es irreal. Es irreal, entonces... Como los aportes del IPS son irreales. Son irreales. Una parte significativa, ¿verdad? Exactamente. 30%, corregime, 30% de los asegurados del IPS abonan en base al salario mínimo, aportan en base al salario mínimo. 80%. Otro 40%. 80% abona en base al salario mínimo. Los datos que nos habían dado es peor. Y 20 son un poquito... Entonces es una barbaridad, porque eso significa dos cosas. Hay mucha gente que gana poco, y hay gente que declara menos de lo que gana. A costa de eso genera otra vez dentro de lo que es el mundo, la economía, genera la competencia desleal. Porque si existe gente que trabaja y formalmente declara lo que realmente paga y los que no declaran así están en competencia desleal. Absolutamente, absolutamente. Y eso tiene efectos en el funcionamiento del Instituto de Previsión Social, en el futuro de la caja de jubilaciones. Tiene muchísimas implicancias, incluso en términos estadísticos te chulea, porque como vos decís, los números, esos son los números, pero no reflejan con precisión la realidad. A veces no son malas noticias del todo, porque quiere decir que hay gente que no está tan mal como pareciera, pero sus implicancias, sus efectos son nocivos. Y ustedes planteaban este tema de la informalidad como uno de los aspectos más preocupantes en el pronunciamiento. Y mira, hay otra cosa que también tenemos que hablar y hay que traer sobre la mesa. A lo mejor no es el momento, la verdad que nunca va a ser el momento, ¿verdad? Pero nosotros nos sentamos dentro del mundo del tripartismo y todos sabemos, voy a mezclar, pero hace al gasto laboral lo que te voy a decir. El tema de nuestro marco jurídico que establece el tema que algunos le llaman la estabilidad laboral. Que realmente, justamente hablábamos con Mónica, una estabilidad es que pasado un periodo realmente viene alguien de afuera, que es un juez que dirime tu relación. Eso, ¿qué es lo que genera? Genera pérdida de puestos de trabajo a gente que se han formado y que tiene antigüedad, que listo, va a salir de una empresa, va a ir a otra una vez y después llega a los 40 y no tiene opción. ¿Por qué? Porque para la empresa que tiene que contratar ya tiene una edad que no es productiva para ellos. ¿Y en contra de quién va eso? Del trabajador. Y del caso peor todavía, y a mí me da mucha pena en el caso de las mujeres, porque muchas empresas que tienen la práctica y dicen, bueno, mira, al 8º año ya vamos a prescindir de esta persona. ¿Por qué? Porque si llega a embarazarse, se le complica todo. Y también hay que trabajar culturalmente, porque muchos de los trabajadores, no puedo generalizar, ¿verdad?, cumplen esos 9 años y medio y se convierten en otras personas. Pero el sector de los representantes obreros coinciden que son medidas que van en contra del trabajo.
nosotros coincidimos que son medidas que van en contra del trabajo. No existe la voluntad de sentarnos a negociar entre las partes, entre todos, decir, señores, vamos a tratar de obviar este marco que a nadie le beneficia. Pero al final no se quiere hablar, es un tabú. Parecería ser que los representantes mismos nuestros o los obreros tengan que perder la gradería, ¿verdad? Como que están cediendo espacio, y al revés. Hoy el trabajo está perdiendo posición respecto a lo que es el tema de la estabilidad. ¿Y por qué traigo ese tema? Porque al final ocurren casos que las empresas despiden, porque para no tener problemas dentro de este periodo, y eso forma parte del gasto del costo laboral, ¿verdad? Entonces, yo no hablaría de una reforma integral, si bien sería, si tenemos la capacidad de hacer una reforma integral, bien, ¿verdad? Pero tenemos el tema de la embargabilidad que hablaba Mónica. Son situaciones reales y a lo mejor nosotros podemos corregir un poco más y, no te digo ceder, a aceptar algunas condiciones, pero minimizar otras. Ahí, es complejo el tema, no es sencillo. En la parte salarial está claro de cuál es la tendencia, salvo que el presidente de la República disponga otra cosa. En tema de discusiones posteriores, estas deliberaciones que más o menos las realizan en forma tripartita, habría que socializar, Enrique, porque son 3 o 4 o 15 dirigentes sindicales que son no muy representativos, entre paréntesis. Esa es una opinión personal. Y el tema del IPS es una discusión en sí que también ustedes planteaban como una preocupación y ahora hubo un cambio en la conducción del IPS. La pregunta es, ¿el cambio de presidente es suficiente? ¿Qué expectativas tiene el gobierno con este cambio? Después cerramos con Enrique sobre ese tema. Sí, yo creo que una nueva figura al frente del IPS va a cambiar un poco algunos aspectos que son necesarios, especialmente un médico que tiene un amplio conocimiento sobre el tema de administración hospitalaria, que va a traer un equipo que va a tratar de ordenar al interno, porque ese es el principal problema que actual tenemos. Pero no obstante, nosotros como Ministerio de Trabajo vamos a estar apoyando, porque no es solamente el tema médico, tenemos inversiones, tenemos contrataciones, tenemos el tema de jubilaciones, hay muchos proyectos de leyes, hay el tema de deudas, está el Consejo de Seguridad Social que hoy está teniendo también a través de la superintendente ciertas recomendaciones que se le está dando al IPS, y eso hay que ponerle también al contexto al nuevo equipo que va a integrar, ¿verdad? Porque son cuestiones muy importantes de gobernanza que se tienen que ver. Nosotros confiamos de que en materia hospitalaria, en materia médica, se van a poder ordenar un poco todas las cuestiones que son muy complejas, que se arrastran hace muchísimo tiempo, pero siempre es importante este oxígeno político de tener una persona con mucho prestigio, de tener una persona que, como le escuchábamos, ¿verdad? Hace poco va a hacer un trabajo principalmente de bajar una línea clara de cuáles son las principales cuestiones que atender. Y yo creo que él dejó bastante claro que el tema de honestidad es innegociable, algo que el Instituto de Previsión Social siempre ha sido cuestionado a lo largo, no digo en este gobierno, a lo largo de los últimos 40 años. Como yo le decía a algunos colegas, si ustedes ven entrevistas de personas en los años 90, son las mismas quejas que tienen hoy en el año 2026. Y eso tiene mucho que ver con la administración, el gerenciamiento y el cambio cultural de los propios funcionarios de IPS. Hay mucha gente buena, muchísima gente buena, que espero que se aproveche su potencial, que de repente no han podido contribuir lo suficiente, pero tenemos que tratar de que la gente reciba ese servicio, ese medicamento, y que se compre lo que se necesite. Esa fue la orientación del presidente. No compremos cosas que no contribuyan al bienestar inmediato de la gente que va y acude a un servicio médico. Enrique, ustedes plantearon la preocupación del IPS, sobrevino este cambio en la presidencia. ¿Cuál es la valoración que tienen? Este va a tener un enfoque centralmente en el tema médico, hospitalario. ¿Creen que es suficiente? Eso en cierta medida está muy relacionado con todo lo demás, porque aunque hayan cuestiones específicas del sector de salud que deben ser mejoradas independientemente de los presupuestos, de lo que fuere, que tiene que ver con la gestión propiamente del servicio, también hay necesidades que padece salud
que depende no de los fondos que recibe el Fondo de Salud, y esas insuficiencias se traducen en problemas de medicamentos, de falta de insumos y una serie de cuestiones. ¿Cómo ven este cambio en ese marco general? Bueno, todo cambio genera expectativas. Y voy a hablar concretamente del doctor Isaías Fretes. Personalmente conozco su gestión, estuvo al frente del Hospital Militar. Es una persona muy dura en la disciplina y en el manejo médico que me consta. Y realmente una persona que viene trabajando muchísimo en lo social. Con un grupo de médicos, un trabajo que lo hacen en todo el país. O sea que él tiene mucha sensibilidad social en cuanto significa la medicina para el paraguayo. Yo tengo mucha confianza en que realmente en lo que es el área médica va a estructurar, va a darle un rumbo, y hay cosas que se van a solucionar en el corto tiempo y otras que van a llevar más, ¿verdad? Y en lo económico, ¿verdad? No tengo una opinión en lo financiero, económico-financiero, pero sí aprovecho este programa y también le vamos a enviar un documento y vamos a tener una reunión para ofrecerle toda la colaboración que necesite a través de FEPRINCO y de todos los gremios para que pueda tener una gestión exitosa también en lo económico. ¿Cómo califican la representación que ustedes tienen en el IPS? Te pregunto porque Emilio Argaña había había anunciado su renuncia, después parece que fue con Piolita. Tampoco escuchamos propuestas de transformaciones necesarias de hacer en el IPS desde la representación empresarial ni ninguna otra. Entonces, pero esta es responsabilidad de ustedes. Te voy a responder con mucha sinceridad. Nosotros éramos muy críticos, o sea, fuimos muy críticos hasta hace una semana respecto a la representación, a nuestra representación. ¿Por qué? Porque no teníamos información de lo que pasaba, no había consulta respecto a cuestiones que pasaban dentro del IPS. Inclusive sabemos que los consejeros muchas veces tienen asesores y hay veces que la ética de los asesores precisamente no van con la realidad del país. ¿Verdad? Y nosotros le cuestionamos, inclusive le enviamos a Emilio. Voy a despersonalizar, él y la familia Amaya son amigos, pero otra cuestión es la parte, digamos, gremial. ¿Y por qué? Porque FEPRINCO es tan responsable por la gestión de sus representantes como es el responsable. Y eso jurídicamente es así. Sí. Y le enviamos y nos hemos enojado por declaraciones, y él tuvo la ética de presentarse la semana pasada en la reunión de FEPRINCO y hablamos, y justamente hicimos una conversación del nivel que tenemos que tener, ¿verdad? Dentro de casa, y explicando que acá las cosas no pueden continuar así, que entendemos que de repente hay el esfuerzo. No estamos absolutamente hablando en cuanto a su honestidad ni nada, estamos hablando en cuanto a la gestión. Y le hemos pedido que se apoye en FEPRINCO para poder ejercer una representación en forma, ¿verdad? Un representante, no importa de qué sector venga, no puede conocer todo lo que pasa. No, seguro. Entonces, tiene que recurrir a los gremios. Y fíjate, en la FEPRINCO están la producción, la industria, el comercio y los servicios. Y entre todos podemos ayudar. Y cuando yo le digo ayudarle al doctor Isaías Fretes, le digo en ese marco. O sea, busquemos entre todos. El IPS es el sueño de mucha gente, está su jubilación, está su salud personas ahí. Entonces, tenemos que ponerle foco y tenemos que actuar realmente con mucha transparencia, con mucha ética y con mucho patriotismo en el camino. Es verdad, es una nueva etapa, vamos a ver cómo responde el nuevo presidente. Desde luego hay que darle un voto de confianza inicial. Había pedido que todo el mundo ponga a disposición sus cargos, los cargos gerenciales y de confianza. Veremos
qué proceso de transformación se pone en marcha y en base a eso también ir evaluando. Enrique, muchísimas gracias, ministra, muy amable. Muchas gracias. Son temas que quedan abiertos: salario, informalidad, IPS, y a estos hay que agregar varios más en próximas charlas, ¿sí? Así es. El diálogo, Benjamín, el diálogo no debe faltar. Tenemos que de alguna forma ponernos de acuerdo, ¿verdad? Es verdad. Es como decía un medio hace poco, FEPRINCO practica la política del silencio. No, la política no es del silencio. Nosotros trabajamos en silencio, que es otra cosa. Muy bien. Y es por eso que la próxima semana vamos a estar reunidos todos juntos, trabajadores, empleadores y gobierno, para debatir de esto que estamos hablando también. Parece muy bien, vamos a estar acompañándolos. Hacemos una muy breve pausa, volvemos con este segundo tema que anunció el gobierno sobre el segundo tiempo, de lo que resta del mandato, la segunda parte de esta mitad ya cumplida, para totalizar el ciclo constitucional desde el punto de vista económico. Ya volvemos. Segundo bloque de Fuego Cruzado, ya estamos en el cierre del programa. Como les habíamos anunciado, vamos a hablar sobre el segundo tiempo que el gobierno nacional planteó de aquí hasta el resto del mandato. Son 30 meses y es algo que en lo que el presidente, por lo menos en las declaraciones que había señalado, quería darle mucho énfasis a la mayor agilidad, presencia del gobierno ante la sociedad y mejorar la calidad de vida de los paraguayos. Pero claro, esto se da en un contexto general bastante específico, con problemas que se plantean, deudas con los proveedores, déficit que hay entre ingresos y egresos, son mayores los egresos que los ingresos. Entonces, le convocamos y agradecemos la presencia de Manuel Alarcón, ex viceministro de Economía, economista, por supuesto, para charlar de este tema. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Benjamín, un gusto saludarte y a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros. ¿Tenemos algunas pistas, algunos indicios de a dónde apunta la gestión del gobierno en este segundo tiempo, como lo denominan? Arranca con el tema de la deuda, sin la cual, si no se supera este escollo, es muy difícil hablar de otros planes. ¿Cómo estás viendo lo que definieron como segundo tiempo? Bueno, en lo personal me muestro un poco escéptico. Por una sencilla razón. Las declaraciones y anuncios fueron: vamos a honrar la deuda y bueno, vamos a seguir con la estabilidad, con los programas sociales y bueno, y por ahí se quedó, ¿verdad? Entonces, quedando un periodo tan importante para llevar adelante medidas de política que se traduzcan posteriormente en un mejoramiento en el bienestar de los paraguayos, bueno, lastimosamente creo que hay un déficit comunicacional importante, ¿verdad? No se explicitó nada más que vamos a pagar la deuda y vamos a honrar compromisos, ¿verdad? Entonces, pero el vamos a pagar la deuda y vamos a honrar compromisos, es importante también aclarar cómo, de dónde salen esos recursos que hasta hace poco, 3 semanas, el ex ministro, el entonces todavía ministro, decía que no había recursos y se van a pagar 320 millones de dólares, 150 millones a las empresas constructoras llamadas vialeras, 180 millones en 2 meses, entre abril y mayo, a las empresas farmacéuticas. Y todavía quedan más o menos unos 850, 900 millones de dólares. ¿De dónde saldrían esos recursos o qué se dejaría de financiar? Porque los recursos son muy limitados. Hay problemas fiscales, no es que disponemos de recursos extraordinarios para decir, bueno, no, ahora vamos a pagar esto y todos los programas siguen su curso normal. Bueno, realmente yo no puedo responder esa pregunta. Esa es una pregunta que habría que hacerle al actual ministro de Economía y Finanzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la medida en que se presente un plan de ingresos y egresos, entonces uno podría decir, bueno, esto es razonable o no es razonable. Yo siempre creo que hay suficiente espacio y depende mucho de cómo uno priorice cada una de esas partidas de gasto. O sea,
están los recursos, pero son escasos. Ahora, cómo yo los priorizo es lo que habría que definir. Y acá pareciera que el actual ministro de Economía dice, vamos a priorizar la deuda con las vialeras, con las constructoras. Habló claramente de que los 300, 200 corresponden a certificados de obra, 100 corresponden a intereses. Entonces pareciera ser de que la prioridad obviamente es honrar lo efectivamente realizado y bueno, ya posteriormente se irán honrando, asumo yo, los intereses, ¿verdad? En materia sanitaria es un poco más delicado el escenario. ¿Por qué? Porque el anuncio que hace el actual ministro de Economía es que había deudas que no fueron registradas ni contabilizadas cuando asumió este gobierno y ahora salen a la luz 3 años después, o casi 3 años después. Entonces me parece muy llamativo que surjan estas deudas porque eso significa que estábamos escondiendo un montón de basura debajo de la alfombra. Problema del gobierno anterior, problema del actual gobierno. Entonces, ¿cuál es la situación real, verdad? A mí no me queda claro, ¿verdad? Entonces, es importante sincerar las cuentas, cuál es el nivel de endeudamiento con los proveedores del Estado y señalizar una hoja de ruta razonable y eso permitirá de que no se den especulaciones. ¿Por qué? Porque finalmente las especulaciones afectan a las expectativas. Y en este caso son expectativas negativas. Entonces se genera como un círculo vicioso. El objetivo es tratar de señalizar apropiadamente hacia dónde vamos y eso genera expectativas pero positivas, ¿verdad? ¿Podemos estar mal? Fantástico, pero esto tiene un final. ¿Cuándo es el final? Y bueno, habrá que consultárselo a las autoridades económicas, ¿verdad? El gobierno insiste mucho en su relato oficial, el presidente mismo suele hacerlo, con respecto a que Paraguay es uno de los países que más crece en la región. Totalmente. Y eso es un dato de la realidad. Y no lo dice el Paraguay, lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y otros organismos multilaterales. Es un dato positivo. Por supuesto. Pero en paralelo, debemos 1.200 millones de dólares a proveedores locales que no podemos pagar. Y no existen un plan de gasto, por lo menos explicitado, que garantice los programas que están en desarrollo. Es decir, esto vamos a sostener la inversión pública del Estado, vamos a sostenerla y vamos a pagar al mismo tiempo la deuda. Si tus ingresos son inferiores a tus egresos, ¿cómo eso puede terminar impactando en estos números económicos positivos en materia de crecimiento? Si vos estás gastando más, porque no hay mucho misterio, o reducís tus gastos o aumentás tus ingresos. Pero este modelo tal cual, así esta situación actual de mayores egresos que ingresos, es insostenible en el tiempo. Bueno, Benjamín, hay que aclarar un poco. Las riquezas en el país las produce el sector privado y no el Estado. El Estado lo que genera son las condiciones apropiadas para que se lleve o se produzca esa riqueza, ¿verdad? Es un actor importante, ¿por qué? Porque en la medida en que hace obras públicas, por ejemplo, u obras de infraestructura o formación bruta de capital, por generalizar todas las obras ya, entonces eso tiene un impacto que se denomina normalmente externalidades. Las externalidades son lo que beneficia o lo que hace más atractivo para el inversor privado. Entonces, quien genera riqueza es el sector privado, ¿verdad? Entonces, el sector público, en la medida en que muestre unas señales de que las cuentas están en orden, que se tendrá un equilibrio razonable en el mediano plazo, entonces los actores económicos de relevancia siguen esa hoja de ruta. En la medida en que se genera un escenario, como ya te mencioné, de expectativas negativas, entonces, ¿qué hacen los inversores? Tienden a postergar sus decisiones de inversión o de erradicación de inversión o de expansión de sus inversiones. Entonces, es por eso que es importantísimo trabajar bien en dar señales apropiadas para la economía en su conjunto, ¿verdad? Yo creo que ese es el desafío que tiene este gobierno. Siento mucho que, bueno, en la reunión de esta semana del equipo económico, no hubo un anuncio relevante sobre qué es lo que van a hacer, ¿verdad?
Entonces, a mí me preocupa eso, ¿verdad? O sea, no podemos tomarnos, bueno, me voy a tomar, como dijo el actual presidente de IPS, voy a tomarme 30 días para evaluar, me voy a tomar esto. No estamos en una situación de vamos a estar parando la pelota, todo lo que se requiera para que yo me entere cómo. No, acá estamos en un partido de fútbol que ya inició, estamos empatados y lo que queremos en el segundo tiempo es ganar y no perder, ¿verdad? O sea, no queremos que nos hagan un gol. Entonces, ese es el desafío que tiene la actual administración, me parece. Dar señales apropiadas para que efectivamente los jugadores hagan el gol y el arquero ataje todo lo que pueda, que en este caso sería el ministro de Economía y Finanzas, ¿verdad? Ahora, es cierto, la riqueza genera el sector privado. Y el Estado, al crear las condiciones, cumple un papel capital. Sí. Pero también hay cosas que dependen del Estado que el sector privado no las hace de por sí. Por ejemplo, aunque existan fórmulas legales, las obras viales no financiadas por el Estado, ni por Itaipú en el futuro, porque Itaipú llega hasta fin de año con este acta de entendimiento que se había suscrito en el 2024 y que le permitió un ingreso adicional importante, muy importante a nuestro país, de 650 millones de dólares al año, en ese a fin de año. Entonces, ¿por qué menciona Itaipú? Porque equilibraba en gran medida, o viene equilibrando en gran medida, las casas de inversión del Ministerio de Obras Públicas. Itaipú financia obras. Y esas obras públicas se van a resentir, por lo menos en términos de políticas de Estado, desde el Estado paraguayo. Lo que haga el sector privado a través de APP, otros mecanismos, veremos, ¿verdad? Veremos. Eso tiene un impacto en la cuestión económica y tiene efectos sociales. También hay programas sociales que son muy onerosos y al mismo tiempo muy necesarios de garantizar su continuidad. Que el gobierno dice que no están en discusión. Bueno, pero ¿cómo se va a financiar? Tenemos más o menos 800 millones o 900 millones de dólares entre hambre cero y adultos mayores, y más de 1.000 millones completando con Tecoporá y otros. Entonces, si tus egresos, es cierto, tenés recursos pero limitados, y tus recaudaciones o tus ingresos son inferiores a tus planes de gasto, ¿cómo equilibrar eso de cara al futuro a corto plazo? Estoy diciendo, no de aquí a 10, 20 años. Bueno, de vuelta, la escasa información a la que accedimos es que se va a hacer un ataque frontal a la informalidad, ¿verdad? Es decir, el gobierno va a priorizar los controles tributarios y eso debería de generar un flujo adicional. ¿Por qué? Porque se genera lo que en tributación se llama el riesgo subjetivo, ¿verdad? Hay posibilidades de que me fiscalicen, entonces automáticamente voy a cumplir mis obligaciones, no voy a... Si hay una sensación de que no, el Estado no va a controlar, no me van a inspeccionar, esto, lo otro, entonces como que estoy relajado. Entonces el sector privado también muchas veces tiende a dilatar un poco el pago de sus compromisos, sabiendo que tiene un track record, un registro razonable de cumplimiento, entonces bueno, ya después honraré todo y seguirá. Entonces, tiene un lindo trabajo el administrador tributario, ¿verdad? Tiene las herramientas, o sea, tiene toda la información. Entonces, creo que hay siempre un potencial importante de generar. La sensación de informalidad siempre está latente. No hay que centrarse únicamente en la zona de Asunción y zona metropolitana, sino en las grandes urbes donde uno sale de la zona metropolitana y bueno, siguen sin expedirse comprobantes, siguen habiendo comercios de gran envergadura, no están formalizados. O sea, hay un déficit. O sea, Paraguay avanzó mucho en la formalidad, pero queda mucho aún por hacer, ¿verdad? Entonces, y ese es un desafío en donde solamente se va logrando con presencia en la calle, asistiendo, notificando, llegando. Entonces, eso tiene su efecto positivo. No es inmediato, pero da de vuelta una señal apropiada y entonces eso puede generar eventualmente recursos adicionales. ¿Por qué menciono esto? Porque eso es lo que se mencionó hoy en día. De cara al mediano plazo, o sea, asumo yo de que en 2027, 2028,
hay que tener una política clara, ¿verdad? O sea, voy a avanzar con las obras públicas, pero bajo la figura de concesiones, alianzas público-privadas, proyectos llave en mano. Tengo que definir y el Estado debe de señalizar en la medida en que señalice apropiadamente, el escenario se facilita, ¿verdad? Si no es así, entonces un proyecto de APP casi puede tardar entre 3 y 5 años su aprobación. Es una pena, ¿verdad? Entonces, pero alguna vez debo de iniciar, ¿verdad? Es como decía un cazador, si todos los días tenés que matar un león, bueno, un día que no mates un león, al día siguiente tenés ya 2 leones que matar, ¿verdad? Entonces, es mejor que tomes las decisiones hoy, porque si no, de otra manera, mañana va a ser mucho más grande el efecto o las medidas que tengas que tomar, ¿verdad? Y bueno, entonces, lastimosamente, el gobierno no tomó las medidas en materia de racionalización del gasto al inicio del gobierno como dijo que lo iba a hacer. Y bueno, hoy en el entretiempo, por decirlo de alguna manera, el escenario ya tiene una bola de nieve mucho más grande, ¿verdad? Entonces, no hizo las tareas. Al no hacer las tareas, tiende a generarse este tipo de situaciones, ¿verdad? ¿A qué te referís cuando hablas de racionalización? Y te pregunto porque me parece que va hacia el tema central de cualquier discusión económica en la actualidad. El modelo económico paraguayo viene siendo inalterable desde hace más de 15 años. Las mismas políticas, 20 años. Sí. Las mismas políticas, resultados parejos, sostenidos, excepto en el periodo de pandemia, que ahí los números se fueron al demonio, después se recupera con este gobierno. ¿Qué es lo novedoso? Lo nuevo que se incorporó a este modelo son los programas sociales, o el aumento de los programas sociales. Sí. Fuera de eso, nada nuevo bajo el sol. La pregunta es, ¿este modelo basado en un endeudamiento moderado, en determinadas políticas de inversión limitadas a la capacidad de pago, Itaipú aportando ingresos ordinariamente y en forma extraordinaria también en determinados momentos, goza de buena salud, o el hecho de haberle incorporado nuevas tareas como los programas sociales implica que hay que revisar el modelo, ajustarlo, hacer seguir otros caminos? Yo soy un crítico sobre el modelo actual que tiene el Estado. No nos hemos sentado a hablar sobre cuál es el modelo de Estado que queremos, ¿verdad? O sea, cuál es el Estado, cuál es el rol que queremos que cumpla el Estado, ¿verdad? Lastimosamente, lo que fuimos haciendo es una política de acompañar a lo que venga y listo, ya está. Y todos aquellos que, voy a usar un término muy coloquial, y todos aquellos que se avivaron, lograron sacar su entidad de la administración central, donde todo está mucho más acotado, y van como una entidad descentralizada. Y ahí casi el manejo es discrecional, ¿verdad? Porque cada quien genera sus ingresos, entonces adoptan el principio constitucional del equilibrio presupuestario, ¿verdad? Ajustan sus ingresos, o sea, sus gastos a los ingresos, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos el caso de la DENIT y un montón de otras entidades hoy descentralizadas. El punto acá es que en algún momento hay que hacer una revisión global de todo eso, como anunció el gobierno que lo iba a hacer. Lo hizo en campaña y lo hizo también presentando un proyecto de ley al Congreso Nacional dentro de los primeros 100 días. ¿Por qué hay tanto tabú en discutir el modelo? No sé, discutamos el modelo, discutamos la política tributaria, discutamos hasta dónde podemos seguir con el endeudamiento, hasta cuáles son los niveles correctos, y en el fondo lo que discutiríamos en realidad es cuál es el papel del Estado. Totalmente, totalmente. Esa es la discusión, en definitiva. Esa es la discusión, o sea, ¿cuál es el rol? O sea, el paraguayo de la calle, ¿qué espera del gobierno? Entonces es importante dar una respuesta a ese cuestionamiento. ¿Por qué? Porque hoy en día la percepción es todo aquel que entra al sector público entra para beneficiarse, para un tráfico de influencia, para enriquecerse a costa de los demás. O sea, la percepción no es de las más felices, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Definir. Estoy dando respuesta a lo que Juan Pueblo está requiriendo. Te presento la pregunta de esta manera porque después vamos, interesante el camino. Súper interesante el debate. El paraguayo, con cualquiera que se habla, espera salud. Espera salud. Un buen servicio de salud, se queja porque no hay medicamentos
e insumos en los hospitales, incluyendo el IPS entre estos. Espera una buena educación. Los resultados pedagógicos hasta ahora son muy malos, muy malos. Aunque se haya mejorado en materia de infraestructura en las escuelas y el programa Hambre Cero esté creando mejores condiciones para que los chicos aprendan. Pero espera una mejor educación. Espera que estos programas sociales se mantengan. Entonces, en base a esas expectativas, ¿este modelo es suficientemente eficaz como para responder a esas expectativas o no? Yo creo que no. Por eso es que cuando hablamos en materia sanitaria, cuando hablamos en materia educativa, claro, cuando hablamos de vivienda, cuando hablamos de seguridad, o sea, todo lo básico, las necesidades básicas que necesita todo ser humano es, por lo menos aparte de la alimentación y la vestimenta y vivienda, obviamente sanidad y educación están también dentro de esas prioridades. Entonces, si tenemos un modelo que es ineficaz en materia educativa, si es ineficaz en materia sanitaria, entonces, y si se quiere también hasta en materia de promoción de la vivienda digna, entonces hay modelos en el mundo. Es decir, generemos el espacio. Si el sector privado obviamente es mucho más eficiente que el sector público, entonces generemos un espacio ¿para qué? Para que todo lo que yo estoy gastando, por decirlo de alguna manera, en educación, se los doy a las instituciones privadas a través de un mecanismo de subvención por número de alumnos, por el número de personas atendidas en los centros sanitarios privados, etc. Es decir, ir generando un nuevo modelo. El IPS no puede seguir encargándose de la salud, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es incompatible, porque cada vez se van gastando más recursos previsionales y se destinan hacia el sector salud, que tiene un gasto creciente. Entonces, eso va a colapsar por el modelo. O sea, era razonable en los 50, hace 80 años cuando se crea la institución, era razonable. ¿Por qué? Porque había que fortalecer el sistema de salud pública, se iniciaba una nueva entidad, pero eso no funciona así en el mundo. Entonces, tenemos que redefinir muchas cosas. Lastimosamente, se perdió todo un primer tiempo y no se hizo gran cosa, entonces hoy hay que remontarla, ¿verdad? Y lastimosamente con las señales que recibimos, o que por lo menos a las cuales creo que accedemos todos a través de los medios, de parte del Estado, del gobierno, no se ve una luz al final del túnel, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que probablemente vamos a hacer frente a la coyuntura de cortísimo plazo y vamos a terminar probablemente de la misma manera que el gobierno anterior. Porque si no estoy dando señales apropiadas, y bueno, lastimosamente este gobierno ya incurrió en las mismas malas prácticas del gobierno anterior, entonces lo más probable es que una vez que se salven estas deudas o se genere un calendario de pagos, bueno, probablemente se pueda generar nuevas acumulaciones de deuda, ¿verdad? Son 2 años y medio todavía los que restan de mandato. Es cierto que los gobiernos, cuando están en este segundo tramo, tienen menos tinta en el tintero. Así es. Y menos capacidad de maniobra, pero el tiempo, digamos, que es suficiente como para rectificar, solo que todavía existen muchas preguntas y son muy pocas las respuestas. Si hubiera que ordenar el debate económico en términos de los 3 puntos más urgentes, importantes, no necesariamente urgentes, pero también incorporando las urgencias, lógicamente, ¿cuáles considerás que debieran estar en primer lugar, en los primeros lugares del debate económico? El primer debate es, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir la ley de responsabilidad fiscal? Tengo que dar una señal si el Estado va a cumplir o no va a cumplir. Entonces, si no va a cumplir, entonces hay que ser claro y decirlo, no voy a cumplir por estos motivos, y se explicitan. Primer punto. Segundo escenario, ir definiendo la agenda de mediano plazo. Ya que no voy a contar con los recursos apropiados, entonces tengo que ver los mecanismos para ir supliendo los déficits de infraestructura. Y bueno, alianza público-privada, esa es mi estrategia y debo de enfocarme para sacar en los próximos 12 meses por lo menos 1 o 2 proyectos de alianza público-privada. A modo de ejemplo, en materia de hambre cero, en materia de protección social,
ir dando las señales de que aquel que se va graduando, entonces tiene que salir del sistema, ¿verdad? Hambre cero es un poco más complicado, pero Claro. los programas de Tecopona y adultos mayores, llegar y salir. O sea, hay que tener una dinámica alta, hay que estar en el día a día, porque de otra manera los recursos no van a dar. Entonces, hay que definir cuál va a ser mi estrategia en materia de estabilidad, cuáles van a ser mis prioridades del gasto, cuáles van a ser mis políticas que van a señalizar a toda la economía para el mediano plazo y, consecuentemente, trabajar en esa línea, ¿verdad? ¿Por qué debemos de trabajar? Porque todo esto requiere, de vuelta insisto, un plan de racionalización del gasto público. Y para eso debo de reformar la estructura del Estado. ¿Lo va a poder hacer este gobierno? No lo sé, ojalá que sí, le doy el beneficio de la duda. Bueno, sí, hay tiempo, de que hay tiempo, hay tiempo. Sí, por eso. No para resolver todo seguramente, Claro. pero para que el camino tenga un rumbo más definido. Manuel, muchísimas gracias. Vamos a continuar conversando, por supuesto. Benjamín, un placer como siempre. Muchas gracias. Manuel Alarcón, economista, ex viceministro de Economía. Unas sugerencias antes de despedirnos. Cuando el mes se hace largo, adelanta efectivo de tus tarjetas de crédito directamente desde la app Basa. Recibirás el dinero en tu cuenta sin necesidad de moverte en forma fácil y rápida. Con tus tarjetas de crédito Basa, usas lo que necesitas hoy y lo pagas después en cuotas y sin intereses. Así de simple. Basa a tu lado en cada logro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.